Bienvenidos al segundo episodio de G-Talk Ask the Expert versión española. Después de calentar motores hablando de la construcción logística en España, hoy arrancamos un nuevo capítulo con una frase tan intimidante como real. Ha llegado el momento de renovarse o morir. Hace 100 años, Miguel de Unamuno daba origen a este refrán que hoy es un estándar empresarial. El consumo es tan parte de la naturaleza humana como el cambio, y para satisfacer ambos, las empresas deben ver, oír y actuar. No es nada nuevo. Lo hemos visto en la primera revolución industrial con la mecanización y en la segunda con la producción en serie propiciada por la electricidad. Pero, ¿qué nos espera ahora? La automatización, las TIC, la nube, la inteligencia artificial y la robótica están ahora en boca de todos. Pero, ¿de verdad estamos preparados para este cambio? ¿Es tan necesario como dicen los expertos? ¿Y si es solo una moda pasajera? Hoy abrimos este melón, que sin duda tiene mucho contenido, de la mano de Antonio Navarro Ruiz, socio y director gerente de LPM, Logistics Project Management. Bienvenido, Antonio. Buenos días, Miguel. Nada, en primer lugar, agradeceros el poder participar en esta iniciativa. Muchísimas gracias a ti por venir. Pero antes de empezar, como ya es costumbre, pongamos un poco en contexto a nuestros oyentes. ¿Qué es LPM y cuál es su rol dentro del sistema intralogístico? Bueno, pues aquí explicaros un poco brevemente a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Qué hacemos en LPM? Como comentabas tú anteriormente, pues yo llevo más de 20 años trabajando en el sector logístico y el EPM como tal, pues trabajamos desde hace 16 años en el sector, ¿no? Nosotros nos dedicamos sobre todo a trabajar en el sector logístico, pero sobre todo principalmente en diseñar las instalaciones que va a haber en una nave logística puertas hacia adentro, ¿no? Lo que va dentro de esas paredes, ¿no? De esas 4 paredes, ese techo, pues lo que va dentro de esa nave, ¿no? Somos una empresa de consultoría y dirección de proyectos y lo que hacemos es acompañar a nuestro cliente desde el diseño de la instalación hasta la implantación, ¿no? De la implantación del proyecto en las propias instalaciones. Entonces, para eso pues colaboramos con el cliente en diferentes fases, ¿no? La primera fase inicial de consultoría, que no deja de ser de analizar los datos de los clientes, entradas, su forma de trabajo, salidas, stock, sus estrategias, sus previsiones de crecimiento y con eso diseñar la instalación que entendemos que es más adecuada para el cliente, que puede ser pues eso, más manual, más automatizada. Y luego, una vez ya decidida qué instalación es la que se va a realizar, pues lo va a acompañar al cliente en toda la implantación, tanto en la búsqueda de integradores o proveedores que implanten la solución, como luego ya en la colaboración durante el montaje, la puesta en marcha y hasta la entrada en la producción de la propia instalación, ¿no? Me preguntabas un poco nuestro rol, digamos, en el sector y al final pues somos un actor más dentro de lo que son los centros logísticos, ¿no? Intentar crear pues, centros logísticos lo más eficientes y al final que cumplan las necesidades del cliente y den el mejor servicio. Bueno, de los principales, porque al final vosotros sois los que diseñáis la estrategia. Al final no está mal, yo creo que es un actor principal, diría yo, pero bueno. Pero bajo tu punto de vista, basado en tu experiencia en la implantación de sistemas de automatización, ¿en qué deberíamos mejorar los promotores la construcción de nuestras naves para que sean idóneas para una automatización? A ver, para nosotros lo ideal, pero que ocurre en muy raras ocasiones, digamos, y es difícil, sería primero pensar en qué voy a meter dentro del centro logístico, qué instalación voy a instalar, bueno, perdón que me repita, dentro del centro logístico y luego diseñar, por decirlo así, la caja, la nave. Porque al final luego a veces es complicado, ¿no? El adaptar una propia instalación a lo que es la nave, una nave ya existente. Pero vamos, eso sería lo ideal y en poquitos casos ocurre, ¿no? En algunos proyectos que hemos colaborado, a lo mejor que el cliente sí tiene un terreno y entonces prefiere primero pensar qué tipo de instalación va a instalar y luego ya se diseña la nave. Es un caso, ¿no? Pero no es el habitual, ¿no? No es... Es complicado porque al final ahí ya entra en juego el tema de inversión inmobiliaria, los productos inmologísticos tienen que ser muy estándar para que luego le pueda servir a otras personas. Entonces, en ese sentido, sí que es una... Pero desde luego que sería... Pero ya una vez que te encuentras una nave ya construida, ¿qué es lo que dirías? Oye, esta dentro de que es muy estándar y podría mejorarse, ¿cuál sería la nave perfecta? Claro, las naves, digamos, más estándar, por decir algo de 12, 13 metros de altura, pues esas van a seguir, van a existir siempre o pues son las más habituales, ¿no? Las más estándar y esas pueden ser adaptables a muchas soluciones, pero a otras no tanto, ¿no? Al final, como me decías antes, en el mundo de la automatización, pues hay una serie de requerimientos que si no se tienen en cuenta desde el principio,
pues luego es complicado volver a adaptar la nave posteriormente o es costoso, ¿no? O sea, me refiero, igual que las naves de 12-13 metros pueden ser adaptables, no por eso van a seguir existiendo la necesidad de almacenes automáticos de 15, de 20, o de paletas o de cajas o hasta 40 metros de altura, ¿no? Por ejemplo. Y para nosotros, bueno, siempre lo hemos comentado, ¿no? Que nosotros al final trabajamos siempre muy en paralelo con todo el personal o todo el equipo, arquitecto, ingeniería y demás, que lleva toda la parte constructiva, ¿no? La constructora, en la parte, digamos, lo que es obra civil, instalaciones. Y a veces, aunque lo pongo un poco como ejemplo, pues nosotros hablamos en milímetros y muchas veces ellos hablan en centímetros, ¿no? Y parece una tontería, pero para nosotros a lo mejor 200 milímetros en el mundo de la robótica, la automatización es un mundo, y a lo mejor 20 centímetros en el mundo de una construcción, pues a lo mejor no es tan importante. Pero eso puede dar lugar a, bueno, pues a que a lo mejor entre dos pilares, donde te traban 3 pasillos, ya no te entren. También me contaste que te han pasado cosas de estas. Sí, o que la planimetría de una nave, o las juntas de dilatación. Es muy importante, pues eso, todo el tema de holguras, respetar las alturas libres, la separación entre pilares, la planimetría, la calidad de la losa, la junta de dilatación. Bueno, hay una serie de cosas que si se tienen en cuenta a priori, pues luego es todo mucho más sencillo, ¿no? Bueno, sí, a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, como dos empresas del mismo sector, por ejemplo el textil, que fue como tú y yo nos conocimos, utilizan para la misma operativa 2 automatizaciones totalmente diferentes. ¿Eso cómo puede ser? Pues es que yo al final siempre lo digo, no hay ningún proyecto igual, ningún cliente igual. Es verdad que un sector determinado, como puede ser la moda o el sector textil, o por otro lado hay que ser la alimentación o no sé, un sector de repuestos o de cerámica, es verdad que sí te puedo orientar a lo mejor al tipo de solución, pero sobre todo por el tipo de producto que vas a manejar, más que nada. Pero luego el rematar esa instalación, el diseño de esa instalación intralogística, como decimos nosotros, al final va a venir condicionado por el propio cliente. Cada cliente tiene sus propias estrategias. También el momento en el que esté ese cliente. No es lo mismo un cliente que mueva X unidades al día que otro que mueva muchísimo más, ¿no? Entonces, las estrategias, el número de entradas, de salidas, los stock, hay clientes que el propio modelo de supply chain hace que los centros logísticos sean más pequeños o tienen centros logísticos muy centralizados y son muy grandes, con un alto nivel de stock. Incluso dentro del sector, el mismo sector es muy, muy diferente. Ya no hablemos si hablamos de, yo qué sé, logística para enviar producto a tienda o para e-commerce, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso digo que cada cliente es un mundo, pero sí es verdad que en los últimos años yo veo cada vez más concienciación, digamos, por parte de todos los que participamos en este tipo de proyectos, o más sensibilidad, ¿no?, con este tipo de cosas, ¿no? Y entonces al final se intenta tener más en cuenta todo esto a la hora de tanto diseñar como construir las naves, para luego, pues eso, como decía antes, no nos encontremos con problemas a posteriori, pues que bueno, ya son difíciles de resolver. ¿Cuáles son las principales ventajas y beneficios de implementar tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial a la logística? Bueno, como decía anteriormente, la verdad es que el reconocimiento que está teniendo la logística en los últimos años pues es muy importante, ¿no? Y eso se ha debido a la cultura de la inmediatez que tenemos ahora, el tema del e-commerce, el auge de la robótica y demás, ¿no? Entonces, esto nos hace que al final las naves pues tengan que ser diseñadas y construidas con unos estándares de calidad superiores, y en las cuales no solo ya se cuida, digamos, la propia instalación o por lo que se va a instalar allí, sino incluso se cuida también las condiciones de trabajo de los propios trabajadores, ¿no? Y las naves, no sé, podemos recordar de polígonos de naves de hace 15 o 20 años que era muy triste llegar allí, y ahora llegas a polígonos de naves nuevas y al final son casi como ciudades de naves que trabaja allí, y que bueno, pues digamos que solo el aspecto o el estándar de calidad es totalmente diferente. Y luego, volviendo un poco a lo que me preguntabas, al final el tema de la robótica y la inteligencia artificial no deja de ser una evolución de la automatización, ¿no? Y los objetivos de la automatización pues siempre han sido más o menos los mismos, ¿no? Al final búsqueda de productividad, búsqueda de eficiencia, ahorro de costes, ergonomía, optimización del espacio, pues todo ese tipo de cosas son los que busca la automatización, ¿no? Yo sí, vamos, por un poco poner un ejemplo de esta evolución, antes hablábamos de AGVs, que bueno, traducido un poco al español es vehículos guiados, por entendernos una carretilla que se movía llevando un palé sin un operario. Sí, los había filoguiados, los había filoguiados con láser, los había filoguiados por el suelo, con pinturas, con colores, pero al final tú lo que hacías con esos
digamos que en aquel momento no se les llamaba robots, aunque podían ser robots, pero al fin y al cabo eran, pues digamos, carretillas que se movían de forma automática, pero eran de punto a punto. Ahora hablamos casi ya más de AMRs, ¿no? Que son vehículos autónomos, robots autónomos, robots móviles autónomos, ¿no? Traducido al español. Y esos robots al final hacen lo mismo, pero ya no tienen una ruta fija. Ellos ya optimizan en función de la información que tienen, del trabajo que tienen que hacer, el origen, el destino, pues deciden cuál es la ruta más óptima para moverse dentro del centro logístico. Incluso a veces se manejan flotas de AMRs y ellos mismos se autodeciden cuál es la ruta más óptima para optimizar todos los movimientos de todos los robots al mismo tiempo. Aparte de que ahora también pues, los propios robots pues, sortean obstáculos, ¿no? Antes una AGV pues, a lo mejor encontraba un obstáculo por el camino y lo que hacía era pararse. No, eso es impresionante. Claro, y ahora ya una AMR encuentra un obstáculo y lo que hace es intentar sortearlo, ¿no? Al final es manejar toda la información que tienen, digamos, estos robots para pues, tomar decisiones, ¿no? Y más autónomos. Al final lo que la palabra autónomo y más inteligentes y más autónomos yo creo que es la clave de esta evolución. Ver trabajar a estos robots es increíble, es como un baile. Pero bueno, para ti, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos que se presentan al adoptar estas nuevas tecnologías en la inmobiliaria logística? Pues la verdad es que es un poco, digamos que la robótica ha dado lugar a pues todavía una mayor exigencia, ¿no? Y esa mayor exigencia, pero es debido a que ya todo el mundo cada vez está más concienciado a que, digamos, la robótica y la automatización ha venido para quedarse. No siempre es justificable, me refiero igual. Más adelante hablamos de ello, pero al final para llevar a cabo un proyecto de estas características, o sea, pasar de un almacén manual al automático, al final tiene que haber un buen retorno de inversión y un payback adecuado. O sea, un cliente van a seguir existiendo naves absolutamente manuales, con estanterías de cajas, de palés y con un sistema de gestión de almacén. Porque no merece la pena. Porque no merece la pena, porque al final el retorno de inversión no sale. Nadie se lanza una cosa como estas, que evidentemente es una inversión más alta, si no ve un retorno de inversión en el futuro, ¿no? Entonces, al final, los desafíos pues son los mismos, solo que con mayor exigencia, ¿no? Al final, las exigencias para lo que es la propia construcción de la nave es lo que comentábamos, ¿no? Ser más cuidadoso con ese tema que hablaba yo de las holguras, de las distancias, de las alturas libres. También es muy importante y hay que tener en cuenta el tema normativo. Al final hay que integrar la nave, las instalaciones logísticas o intralogísticas con la normativa, ¿no? Y al final yo siempre digo que un centro logístico son metros cúbicos, no son metros cuadrados. Al final tienes que optimizar el espacio, integrar todo aquello de manera que haya las menos interferencias posibles y al final que optimices todo el espacio que tienes, ¿no? Al final es un almacenaje y al final tienes que hacer una operativa. Me acuerdo que me comentaste que al final los silos automatizados o incluso las peak towers, temas de qué computa, qué no computa. Sí, es muy importante tener experiencia en ese tipo de cosas porque es muy importante, ¿no? El tema de los silos automáticos, cuando ya hablamos de alturas de 20, 30, 40 metros, los almacenes automáticos, pues es muy importante conocer muy bien la normativa para ver cómo va a computar eso a nivel de ocupación, a nivel de edificabilidad y demás. Bueno, conocer casi municipio a municipio, ¿no? Sí, además es muy importante y la experiencia es que hay municipios que tienen experiencia ya en ello o cuando se construye una nave con esas características en un municipio donde nunca han tenido una instalación de esas características, a veces las trabas son importantes o por lo menos hay que hacer un camino de justificación de aquello bastante duro, pero bueno, sí, al final hay que conocer bien la normativa para poderse apoyar en la diferente normativa para ver que eso es viable, ¿no? Y pasa igual, como decías, con las peak towers, ¿no? Al final, cuando hablamos de pasillos elevados o peak towers, plataformas, estanterías, pues a veces hay que tener mucho cuidado cómo se justifica eso a nivel de que sea estantería de almacenamiento y no un lugar de trabajo, porque si no computa de una manera, computa de otra. También dependiendo, evidentemente, si es una plataforma de hormigón, pues al final va a computar como ocupación, ¿no? O como ocupación y como edificabilidad, pero una metálica no, dependiendo. Y luego, también, por no dejarme cosas, es muy importante los recorridos de evacuación, respetarlos e integrarlos bien. Todo el tema contra incendios cada vez es más arduo también, cada vez toca más hacer simulaciones del propio sistema contra incendios, de la exhaustación de humos, para justificar la instalación cumple normativa. Bueno, yo creo que no nos vendría mal un poco de homogeneización en todas las normativas a nivel España. Sí, por desgracia a veces la normativa va a veces por detrás de esta innovación que hablamos tecnológica, ¿no? A veces
sale una nueva innovación tecnológica y tiene que adaptarse a la normativa existente, y luego con el tiempo a lo mejor pues esa normativa empieza se consigue cambiar o que sea algo más flexible, porque al final si no es difícil avanzar con determinadas innovaciones tecnológicas, pero bueno, al final tenemos que ir con ello, ¿no? Va la innovación un poquito por delante y luego la normativa pues con el tiempo se consigue flexibilizar o adaptar, ¿no? Y como decías antes, dependiendo de los municipios, pues a veces es complicado. Hay municipios que ya tienen experiencia en ese tipo de instalaciones y al final todo es muy fluido, pero cuando te metes en municipios que no tienen experiencia, pues se hace arduo, ¿no?, el conseguir sacar adelante un proyecto de estas características. Bueno, tú sabes que en GLP hemos querido también formar parte de este cambio, intentar incluso liderarlo con nuestra división de Robotics as a Service, que se llama GRS. ¿Tú sabes si el resto de actores de nuestro mercado está también intentando adaptarse a este nuevo cambio? La verdad es que actualmente todo el mundo, diría yo, que es muy receptivo, ¿no?, a estas nuevas innovaciones, tanto los propios promotores, constructores, los propios clientes son muy receptivos a estas nuevas innovaciones, pero bueno, como he comentado antes, al final para lanzarte un proyecto que ya tiene una inversión alta por meter automatización o robótica, pues tienen que justificarse los números. A nosotros al final lo que hacemos es diseñar la solución más adecuada al cliente y al final directamente al FCR lo que diseñamos es un buen layout y con una instalación manual, o a lo mejor una parte manual o otra automatizada, y luego hay instalaciones que son de altísima automatización, ¿no? Pero al final los números tienen que salir. Si no salen los números, no way. Difícilmente, no way, exactamente. Sí. Al meterlo todo esto de los robots que hablamos ahora, los AMRs, los RoboShuttles y demás, hace unos años era difícil que compitieran a nivel retorno de inversión con las soluciones clásicas, ¿no?, de transelevadores, de mini-loads, de sorters, pero bueno, con los años se ha ido, digamos, mejorando los precios económicamente, las soluciones, y ya empiezan a ser competitivas, aparte de una ventaja muy importante que tienen estas soluciones a base de AMRs o de robots, RoboShuttles, como decía, de que son muy escalables y flexibles, ¿no? Refiero que es, por poner un ejemplo, es muy difícil cuando se implanta un sorter, ampliar un sorter, ¿no? Ampliar un sorter es complicado sin estorbar a la producción. En cambio, cuando metes robots, que pueden ser robots para hacer picking, para hacer almacenaje, para hacer clasificación, a lo mejor simplemente el crecer es meter más robots, y eso es relativamente sencillo. Uh-huh. O que se te quede la nave pequeña y te vas a una nave más grande y te llevas los robots y los implantas en la nueva nave. Cosa que llevarte un clasificador o llevarte un almacén automático de una nave a otra, pues es prácticamente inviable, ¿no? O no compensa. Chatarra. Entonces, al final, tienes que poner en valor no solo... Está la parte económica, que por supuesto siempre es fundamental, pero luego hay otros temas que los clientes valoran mucho, ¿no? Es importante también los tiempos de respuesta y la adaptación a la demanda de los clientes, ¿no? Y a veces para conseguir esos tiempos de respuesta, que como decía antes los buscamos por el tema de la cultura de inmediatez, el e-commerce y demás, pues necesitamos unas productividades altísimas, y muchas veces esas productividades son prácticamente inalcanzables sin meter o sin tener instalaciones con robótica y automatización. Y por eso al final es otra justificación más de ahondar en ese camino, ¿no? A ver si es justificable ese tipo de instalaciones, porque las productividades a veces que se buscan son tan altas que de una forma manual es muy difícil llegar a ellas. Hablando de la parte económica, una de las críticas que hacen los detractores de la automatización es que es la rápida obsolescencia de los equipos en relación con la alta inversión que tienes que acometer. A ver, yo llevo, como decía, más de 20 años en el sector. Conozco instalaciones con más de 20 años, he colaborado en proyectos de instalaciones que tienen más de 20 años y muchas de esas instalaciones siguen funcionando. Es verdad y es innegable que, claro, hay componentes de la propia instalación que se van quedando obsoletos, ¿no? Tú no puedes permitirte el lujo de que porque no tengas el repuesto de un determinado componente de la instalación, pues resulta que la instalación se te quede parada, ¿no? Aquí al final lo importante es que aquello no pare, ¿no? Entonces es muy importante pues ir modernizando esas instalaciones, ¿no? Sobre todo en la parte de componentes la evolución es muy rápida, sobre todo yo diría en la parte de electrónica, ¿no? Esos componentes van evolucionando y llega un momento que a lo mejor no existe el repuesto que tú tenías en su día, pero sí existe uno nuevo y a lo mejor tienes que hacer algún tipo de adaptación en la instalación. Pero una instalación, digamos, en mi experiencia y en las instalaciones en las que he estado, si una instalación en la cual esté bien mantenida, evidentemente ahí es muy importante tener un muy buen equipo de mantenimiento, porque al final estas instalaciones también lo que hacen es que tú necesitas unos perfiles
también de trabajadores diferentes en una instalación manual. Aparte, digamos, de tener los propios operarios, necesitas un perfil técnico, ¿no? De gente que pueda mantener y cuidar estas instalaciones. Eso va un poco en línea con la siguiente pregunta, porque otro de las críticas de los detractores es que la automatización destruye puestos de trabajo. Claro, ese tema siempre es un poco sensible, pero esa visión para mí es me gusta verlo, ese enfoque para mí es como muy reducido, ¿no? Y a mí me gusta verlo desde un enfoque más amplio, ¿no? Al final, cuando una empresa se plantea, digamos, lanzarse una instalación de estas características con robots, con automatización, no deja de ser una alta inversión y como ya he repetido varias veces, me refiero, si no salen los números, no hay un buen retorno de inversión, un payback, no se realiza esa instalación. ¿Y por qué quiere hacer un cliente ese tipo de instalación? Al final lo que busca es productividad, es eficiencia, es incluso ergonomía para los trabajadores. Al final lo que quiere esa empresa es ser competitiva, y para ser competitiva a veces la única forma de ser competitiva es ir por ese camino. Y si una empresa es competitiva, al final crece. Y si crece, genera más puestos de trabajo. Aparte de justo lo que comentábamos antes, de los nuevos perfiles que también necesitan de trabajadores que necesitan estas instalaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hace falta poner ejemplos como empresas del sector alimentación españolas que han ido creciendo y creando puestos de trabajo y que cuidan muchísimo a su personal, y sus instalaciones tienen una altísima automatización, y eso les ha permitido ser competitivos, seguir creciendo, tener más supermercados, y eso genera puestos de trabajo. Entonces, reducirlo a un puesto de trabajo que antes hacían 2 personas, pongo un robot y ya esas 2 personas ya quitas el puesto de trabajo, me parece un enfoque muy, muy reducido, ¿no? Hay que verlo con una visión mucho más amplia. Al final, las empresas quieren crecer y ser competitivas. ¿Tú crees que al final yo creo que aquí veo una oportunidad de trabajo también para los chavales? Porque al final el trabajo que se realiza en una nave dentro de 10 años va a ser absolutamente diferente. Yo, chavales, os animo a que os forméis porque aquí va a haber muchas oportunidades de trabajo en el futuro, yo creo. Sí, aparte es que digamos, al estar más introducido, ser más habitual ese tipo de instalaciones cada vez más, hace unos años en operadores logísticos era muy complicado que trabajaran con instalaciones automáticas porque el retorno de inversión era muy largo, los contratos que se tenían ellos con sus clientes eran muy cortos. Ahora ya, pues todo eso se va optimizando, se pueden conseguir contratos más largos, los retornos de inversión son más cortos y la automatización es más habitual tanto en clientes, por decirlo así, finales, como propios operadores logísticos que a su vez trabajan para otro cliente. Y entonces, al final, el perfil, como decías tú, de las personas que van a trabajar allí cada vez es diferente. Me refiero no solo a nivel de mantenimiento correctivo, preventivo, sino que al final tú tienes que entender que incluso la gente de operación tiene que saber lo que está manejando y entender un automatismo, un robot, una instalación automatizada, pues requiere a lo mejor otro tipo de conocimientos. A ver, mozos de almacén van a seguir existiendo, pero aparte van a necesitarse otros perfiles, pues bueno, a lo mejor con otro tipo de preparación o otro tipo de formación. Bueno, para ti, ¿cuáles son las expectativas futuras para la inmobiliaria logística en términos de innovación tecnológica o qué tendencias se vislumbran en el horizonte? A ver, yo diría que la robótica y la inteligencia artificial engloba, digamos, pues todas la gran mayoría de tecnologías emergentes, ¿no? Digamos, en la actualidad pues hablamos mucho de drones, hablamos mucho de visión artificial también. El tema de drones, pues bueno, una cosa que lleva años trabajándose en ello, pero que se conseguirá, yo creo que en el futuro es, pues, por ejemplo, el tedioso revisión del inventario de un almacén, pues se está trabajando en que lo haga un dron, ¿no? En vez de tener que ir tú dando paseos por el almacén y teniendo que comprobar casi caja por caja, leyendo los códigos lo que hay, pues que sea un dron que lo haga, por ejemplo, ¿no? El tema de la visión artificial, pues el tema de la visión artificial es algo que se está trabajando en ello. Ya hace muchos años que se trabaja con por ejemplo, el Pick to Voice, ¿no? O sea, digamos que tú llevas unos cascos y te va diciendo lo que tienes que hacer y al final tienes las manos libres. Pues eso mismo se quiere hacer, pero con la visión artificial, ¿no? Que lleves unas gafas que te vayan guiando lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces todo eso con el tiempo yo creo que evolucionará, y ahora todavía hay que, digamos, optimizarlo, hacerlo más ergonómico, porque al final lo que se pretende es que el trabajador esté cómodo. Por ejemplo, en la parte de visión artificial y la parte del dron, pues bueno, hay muchos condicionantes para que un dron se pueda mover dentro de un propio almacén, ¿no? Y luego hay otras tecnologías, pues yo qué sé, al final
el tema clasificadores, sorters, pues en los últimos años, pues aparte de los clasificadores clásicos, pues ha surgido el Pocket Sorter ya hace unos años y cada vez tiene más aplicaciones, ¿no? El mundo de la radiofrecuencia, el RFID, ¿no? En vez de trabajar con código de barras, intentar trabajar cada vez más con el propio tag, ¿no? Leer los tags que pueden llevar el producto, la prenda o el propio producto y trabajar menos con el código de barras. Eso cada vez, ya lleva años implantándose y cada vez es más habitual encontrártelo, ¿no? Yo eso lo he visto, es increíble. La verdad es que hay cosas que dices, Dios mío, es que esto es el futuro. O sea, pero bueno, y es verdad que seguro que va a seguir creciendo. Pero bueno, ya te voy a ya la última pregunta para concluir. ¿Qué consejo o recomendación darías a los profesionales un poco interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica en nuestro mercado, también en el logístico? A ver, al final, como decía, yo creo que hay una gran concienciación ya de todos los actores de, digamos, la importancia de la logística, de los centros logísticos. Al final, esos centros logísticos lo que tienen que ser es, con el futuro, pues cada vez serán pues, más inteligentes y autónomos, ¿no? Y al final lo importante casi es rodearse de un buen equipo. Y es que es así, me refiero al final, cuando tú te metes en un proyecto de estas características, lo que tienes que tener es un buen equipo que tenga el conocimiento y la experiencia en ese tipo de instalaciones para intentar anticiparte, ¿no? Al final, conseguir tener, si lo que se pretende es tener una nave muy estándar que simplemente albergue estanterías, entre plantas y demás, pues bueno, pueden valer unas naves más estándar que seguramente que son más económicas, pero a lo mejor merece la pena tener una nave que sea más polivalente, ¿no? Que pueda albergar tanto una solución manual como una parte de una solución automatizada. Y para eso pues hay que tener en cuenta unos condicionantes, como decía, de planimetría, de holguras, de distancias y demás, y una experiencia en el tema normativo y demás. Y para eso es importante rodearse de un buen equipo, ¿no? Para en el futuro pues, hacer una nave que sea polivalente y pueda adaptar tanto un tipo de solución como a otra. Que luego hay cosas que evidentemente son difíciles de anticipar. El que, oye, se va a hacer aquí un silo de 40 metros, pues eso es muy difícil. Si no sabes qué cliente va a ir allí, eso no lo vas a saber. Pero bueno, dentro de que son las naves más estándar, intentar albergar instalaciones automatizadas, al final es rodearte de un equipo que tenga experiencia y conocimiento para tener en cuenta a priori estas situaciones. Sin duda. Contar con un gran equipo de profesionales como vosotros marca la diferencia. Y aunque podríamos hablar largo y tendido sobre ello, nos hemos quedado sin tiempo. Así que solo me queda darte las gracias por tu perspectiva. Ha sido un placer poder participar en esta iniciativa y nada, una vez más, daros las gracias. Ha sido fascinante explorar cómo la innovación está transformando la inmologística y cómo las nuevas tecnologías están revolucionando nuestro sector. Agradecemos tu participación en nuestro podcast y esperamos seguir aprendiendo más sobre este emocionante tema en el futuro. Gracias también a vosotros oyentes y hasta la próxima.